Mire, Dios ha sido fiel. Dígale que tiene al lado: Dios ha sido fiel. Y Dios ha sido bueno. Y cada año Dios a mí me da una palabra para lo que viene al siguiente año. Y la mayoría de las veces el Señor me habla para el mes de octubre. Pero como había dicho anteriormente, en los últimos meses el Señor estaba conmigo en un silencio. Y un silencio es cuando Dios no me habla, porque Dios nos habla. Hay muchas maneras. Dios te habla a través de la palabra, Dios te habla en la intimidad, Dios te habla en una alabanza, Dios te puede hablar con alguien, pero Dios no me hablaba en nada. Yo leía la palabra y la leía. Yo llamaba a mis amistades, tengo amistades ministros, las llamaba para saber de ellas, porque tenemos una relación. No las llamaba con el fin de buscar palabra, porque cuando usted tiene una intimidad y una relación con Dios, usted no anda buscando adivinación, como hacen algunos, que cuando ven que uno tiene un don, te llaman para que tú saques la bolita mágica y le adivines algo. Entonces yo los llamaba porque es una costumbre de que los lunes tengo una cita por teléfono con mi mejor amiga de Isabela. Y tengo otras amistades que nos comunicamos con una vez al mes, con otras cada 2 semanas y así sucesivamente. Y yo las llamaba y ¿cómo están? Y yo: estamos bien. ¿Cómo está Daniela? Bien. Bárbara. Y nos hablamos de las cosas personales y a veces ministeriales. ¿Cómo está la iglesia? Estamos bien, gloria a Dios. Estoy enseñando esto. Mira, te lo puedo pasar si te gusta. Y así andamos. Y estaba en un silencio con Dios. Pero yo sabía que Dios andaba conmigo, porque Dios nunca me abandona. Entonces, cuando Dios me habla, me dice la palabra, y lo que tengo para ustedes es restitución. Y yo decía: ¿what? Yo le dije: ¿qué? Y el Señor me dijo: sí, restitución. Y en una reunión que tuvimos, le digo a Fabiola, estábamos hablando y digo la palabra, y Fabiola me dice: porque cuando llegué a Estados Unidos a los 12 años, pues uno empieza a hablar más el inglés, a veces las palabras se me traban, y tuve que repetir la palabra hasta que el jueves, con la ayuda de la sierva Nuria, fue que me la aprendí a decir bien. Ella me decía: pastora, restituir. Y Nuria me enseñó a decirla bien en español, porque la decía como un trabalengua. Y cuando me puse a estudiar la palabra restituir, esta palabra es un concepto bíblico que aparece en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. O sea que está en la palabra, está en los planes de Dios. No es una palabra inventada. Y esta palabra se refiere a la necesidad de reparar cualquier daño causado a otros. La palabra restituir quiere decir que hay una necesidad de reparar un daño que se nos fue causado, porque tenemos un solo enemigo allá afuera. Mi enemigo no es el que anda hablando de mí, es Satanás que anda dentro de esa persona usándolo para hablar de mí. Mi enemigo no es el que anda haciéndome brujería, es el espíritu de brujería que Satanás metió en esa persona para que me haga daño. Acuérdense que nuestra lucha no es contra qué, sangre ni carne, es espiritual. Por lo tanto, yo tengo que ir en contra de lo espiritual, no de la persona. Porque si fuéramos en contra de la persona, pues andaríamos con metralladoras y escopetas y machetes. Tenemos que ir en contra de esas personas a través de la oración y de las armas de guerra que Dios nos ha dado en lo espiritual. En la Biblia, la restitución se asocia con, número 1, el arrepentimiento. Y yo dije: ¿cómo así, Dios? Y el Señor me dice: es que yo no puedo restituir algo si no hay un arrepentimiento. El Señor no puede devolvernos algo si nosotros no nos hemos arrepentido. ¿Sabe por qué? Porque el enemigo va a volver a arrancarlo, a quitártelo, porque tiene derecho.
Cuando no nos hemos arrepentido de lo que hemos hecho, todavía el enemigo tiene derecho sobre nosotros. Entonces no podemos restituir, no podemos pedir lo que se nos fue quitado, porque no ha habido un perdón ni un arrepentimiento verdadero. Y muchas veces, por ejemplo, cuando nos hacen daño, vamos a poner un ejemplo, voy a usar a mi hija Daniela. Venganza. Si Daniela me hace daño, ¿verdad? Vamos a poner, yo le hago daño a Daniela y yo vengo a la iglesia y ando, aleluya, gloria a Dios, y ando con mi Biblia debajo, pero en ningún momento yo me he arrepentido del daño que yo le he hecho a Daniela. Dios no me va a devolver a mí lo que el enemigo le quitó a mi familia y me quitó a mí, cuando yo nunca me he arrepentido del daño que le hice a ella. Porque a veces queremos que Dios nos devuelva lo que nos quitó, pero no queremos pedir perdón por lo que hicimos nosotros. Entonces no podemos trabajar así. Nosotros queremos quitar y arrebatar todo lo que el enemigo le hace a nuestros hijos, pero ¿y todo lo que tú hiciste? Porque ninguno somos santos. Ninguno hemos sido santos. Ninguno lo hemos sido. En algún momento de nuestra vida pecamos, fallamos, fuimos mentirosos, ladrones, murmuradores, hechiceros. Fuimos. Y a veces lo seguimos siendo. Entonces yo no puedo ir a reclamar algo sin yo haber pedido perdón. ¿Por qué? Porque entonces el que me robó todavía tiene derecho sobre mí. Lo primero es arrepentirnos delante del Señor. Lo segundo es el reconocimiento de los errores. Señor, yo me arrepiento de lo que hice. Yo me arrepiento que hice esto, dije esto. Y reconozco que lo hice. Lo hice. Te fallé, murmuré, chismeé, hablé, robé, hice brujería, forniqué, adulteré. Seamos honestos delante del Señor. Él te conoce. ¿Sabes por qué? Porque cuando tú te arrepientes y reconoces tu error, estás corrigiendo entonces injusticias que fueron en contra tuyas. Ya tú le quitaste el derecho al enemigo. Ya el enemigo no puede ir delante de Dios y decirle, ¿sabe? María, la que predica, la semana pasada esto y esto. No, porque yo me arrepentí. Por lo tanto, lo que él está haciendo entonces en contra de mis hijos, yo voy a ir a restituir a mis hijos. El pastor tiene que editar eso. Voy a ir a restituir a mis hijos, porque hubo un arrepentimiento y un reconocimiento de errores. Si no hay arrepentimiento, no hay derecho a una restitución. En el Antiguo Testamento, en los tiempos de Moisés, eso era fuerte. Yo me metí en Génesis. Mire, si usted se robaba un buey, usted tenía que devolver como 4 por 1. Si lo cogían robando, ay Dios mío, léalo. Si lo cogían en el acto, pobrecito de usted. Usted sabe que si el buey de usted se iba al lado del vecino a comerse el pasto, usted tenía que devolver, no pasto, porque no podía devolver el pasto, ya se lo comió. Tenía que devolverle 4 y 5 bueyes, solamente porque la vaca le dio la gana, o el buey, de colarse y comerse el pasto. Por uno que hiciera algo, usted tenía que pagar hasta 4 veces. 4 veces. ¿Sabe por qué? Porque cuando usted es inteligente, usted está cometiendo robo, usted comete fraude, usted comete extorsión y usted es negligente. La restitución debía hacerse al dueño de la propiedad y debía ir acompañada de una ofrenda al Señor.
en el tiempo de Moisés. O sea, si Daniela, el buey de Daniela se colaba y me comía el pasto, Daniela me tenía que devolver 4 bueyes y después tenía que ir y hacerle una ofrenda de paz al Señor. ¿Y cuáles eran las ofrendas de antes? Animales y frutos. ¿Y quién perdía? Ella. Porque era inteligente. Restituir significa devolver a un dueño original lo que le pertenece y aún más. Es una acción, es un acto. Usted tiene que hacerlo, no lo puede decir de boca. Porque a veces decimos, yo te lo devuelvo, y nunca llega. Cuando yo aprendí, cuando me decían préstame $20, yo le decía yo te los doy, porque no volvían. Y para tener una enemistad, mejor yo decía quédate con ellos, yo te los regalo, tranquila, yo te los doy. Paréntesis. Hace un tiempo, unos meses, hice algo que Dios me mandó. Y yo dije, ok, Señor, pues yo lo hago. Luché con Dios porque mi carne no lo quería hacer. Dios me dice, haz esto con un dinero. Y lo hice. Y le dije, ok, vas a pagármelo así, 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 ¿verdad? Y yo digo, ok, 50 mensual le puse. Es alguien que vive arriba de los que yo rentamos cuartos donde yo trabajo. El dueño no le importa. Viene y noviembre pasa y no me ni aparecía. Se me iba por la parte de atrás. Yo lo dejé tranquilo. El dueño del building donde yo trabajo acaba de vender la compañía y fueron por bastante. Ni me llama para preguntarme cuántos cuartos hay rentados. Y cuando me dice, la persona aparece en diciembre, me dice, no te llamé porque no tenía el dinero. Yo dije, tranquilo, Dios me dijo que lo dejaras así. Dios me manda a bregar hasta con eso. Yo dije, déjalo así. ¿Y sabe qué pasó? Que fue preso. Porque si das una palabra tienes que cumplirla, ¿verdad? Se fue. Y ahora el dueño dice que va a limpiar allá arriba ya. Pero la restitución es devolver a un dueño original lo que le pertenece y aún más. Es acción y efecto de restituir, reintegrar, devolver, retornar, indemnización, reparar, restablecer o poner algo en el estado que antes tenía. Rehabilitar, devolver. Esa palabra tiene tanto significado que cada palabra debes de aplicarla en tu vida. Y Dios promete restaurarte. Dios promete restaurar el mundo. Él promete regresar, derrotar al enemigo y establecer su reino en la tierra. Dios promete morar con nosotros para siempre. Dios promete darnos una vida eterna a través de la fe. Él promete establecerte en la libertad, establecerte los derechos que te pertenecen como hijo. Él promete regresarte al lugar de tu residencia, porque estamos aquí pasando. No pertenecemos a este lugar. Asegúrese que usted vaya a residir donde le pertenece. Dios quiere reintegrarte a la posición, a tu llamado, a tu ministerio. Oye, tú no fuiste un accidente. Sabes que cuando yo
estaba en mi adolescencia, yo pensaba que yo era un accidente porque yo me consideraba la cenicienta de mis hermanos, era la mayor de 9 y todo era Mary para aquí, Mary para allá. Y Mary no podía jugar y Mary tenía que lavar ropa y lavar trastes. Y yo contaba 11 platos, 11 cucharas, 11 vasos. 9 éramos y mi mamá y mi papá 10 y 11. Todos los días yo tenía que fregar. Me trepaba en una lata de manteca. Tenía que dejar la cocina que brillara y bañar a mis hermanos. Todos los días. Y los sábados a lavar ropa a mano en esos baños y esas tablas de madera. Y Dios me restituyó todas esas cosas. Ahora solo frego 3 platos, 3 vasos. A veces, ¿verdad? A veces el pastor friega. Gloria a Dios. Dios promete reentregarte un empleo. Dios promete devolverte bienes, tierras, finanzas, salud, paz, gozo. La Biblia dice que Dios puede restaurar lo que se ha perdido, porque la restauración es parte de su naturaleza. Y en la palabra hay ejemplos. Dios restituye lo perdido. Se lo hizo a Job. ¿Cuántos han leído la historia de Job? Esa historia, cuando yo la leí la primera vez, yo lloraba. Job a mí me quebrantó de una manera tremenda. Un hombre que tenía todo. Vivía 14 hijos tenía. Era millonario. Ni el hombre que inventó el Tesla ni Apple le ganó a Job. Job era el millonario de esos tiempos. Y mire, va Satanás delante de Dios. Job no le falló a Dios en ningún momento. Fue que a Satanás se le antojó zarandearlo. Y va Satanás, préstame a Job un ratito a ver si te va a maldecir, a ver si te va a dejar. Préstamelo. A ver si le quitas todo lo que le has dado materialmente. Porque a veces queremos a Dios cuando tenemos, pero cuando no tenemos nos olvidamos de Dios. O también cuando tenemos dejamos a Dios. A veces amamos a Dios por lo que nos da y no porque Él es Dios. Le pedimos a Dios un carro y cuando nos da el carro nos olvidamos de Dios. Le pedimos un trabajo y nos lo da de 3 a 11 y nos olvidamos de Dios. Le pedimos a Dios una casa y cogemos los días de servicio para limpiar la casa. Lo siento, pero Dios es primero. Y Satanás le dice, y Dios le dice, tranquilo, dale, yo conozco el corazón de Job. Y en un día Job perdió todo. Hijos, propiedades, todo. Lo único que no perdió fue la mujer. Y ella le dijo, y muérete. Maldice a tu Dios, muérete. Pero Dios fue tan bueno que no la... Y Job aguantó. Y Dios le devolvió aún más de lo que tenía. Lo único que no le devolvió doble fueron los hijos. Pero le dio los 14 que perdió. Y José, ¿qué me dicen de José? Ese es otro que a mí también me rompe el alma. José, de todos sus hermanos, el favorito de su papá. José, a mí, ¿sabe por qué José me parte el alma? Porque José fue huérfano de parte de mamá, muy joven. José tenía una conexión con Dios y Dios le da visiones y sus hermanos comienzan a rechazarlo. ¿Cuántos a veces hemos sido huérfanos de padre o de madre?
¿Cuántos hemos sido rechazados por nuestros hermanos, nuestras hermanas? Aún a veces en la iglesia nos sentimos rechazados, ¿cierto? Aún a veces en la iglesia nos sentimos huérfanos. José fue separado de su familia a los 17 años, jovencito. Sufrió incredulidad, celos, envidia, conspiración. ¿Cuántas veces han conspirado en contra tuya sin tú tener culpa? Cuando a veces un hermano te dice: mira la hermana fulana, ¿qué se cree? No le vamos a hacer caso a nada de lo que diga. Eso es conspiración. Ay, yo no voy para ninguna reunión que tú crees. Eso es conspiración. No vamos para el estudio bíblico ese que están dando. Conspiración. José fue amado y fue el favorito por su padre, escogido por Dios para grandes cosas, pero vendido como esclavo. Llegó a Egipto a una cultura y una creencia, costumbre diferente. ¿Cuánto hemos tenido que dejar nuestro país y acostumbrarnos? Porque nos acostumbramos a costumbres, creencias y culturas diferentes. Porque a veces decimos: yo no voy para la iglesia hoy porque hoy es Navidad. Yo no voy para la iglesia hoy porque hoy se despide el año. Y es otro día igual que... ¿Qué? ¿Qué va a pasar? Yo no voy para la iglesia porque es el día de Martin Luther King. Y Martin Luther King lleva años muerto. Y Martin Luther King no hizo nada por mí, porque yo no había nacido cuando Martin Luther King se murió. El que lo hizo fue Jesús, al que yo vengo a adorar y exaltar en la cruz. Fue el que lo hizo por mí. Como yo estaba diciendo el domingo pasado, el viejo gordito coloradito lo que viene a comerse las galletas, eso no se me olvida jamás. Ningunos hicieron nada, solamente Jesús de Nazaret. José vino a ser servidor en la casa del capitán de la guardia cuando llegó a Egipto, pero fue acusado de acoso sexual, fue preso. Pero ¿sabes qué? Que cuando fue preso, Dios lo siguió usando, Dios le siguió revelando. Dios en su gracia, en su favor lo acompañó. Dios prometió en Zacarías 9:12, si me lo puede buscar, pastor Zacarías 9:12. Hay una palabra que yo quiero que usted se la lleve todos los días en el 2025. ¿Cuántos tuvieron dificultad en el 2024? ¿Cuántos tuvieron dificultad en el 2024? Mira lo que Dios te dice: regresen al refugio, ustedes prisioneros que todavía tienen esperanza. Hoy mismo prometo que le daré 2 bendiciones por cada dificultad. 2 bendiciones por cada dificultad. Y yo dije: bueno, pues tú me vas a bendecir mucho porque yo tuve muchas. Tú me vas a bendecir mucho porque yo tuve muchas. Cuando yo seguí leyendo la historia de José, cuando usted vaya a su casa, léala. Dios siguió usando a José, no importó todos los procesos que pasó, nunca se quejó de Dios. Nunca. Y a veces nos quejamos, no queremos venir a la iglesia, nos lamentamos, andamos como muerte en pena, andamos así. Yo no quiero ir hoy a la iglesia, le decimos a Dios. En esta época, en estos tiempos, yo estoy diciendo: yo no quiero ir al trabajo. Y es como pocas las veces que yo digo eso, cuando no quiero ir a un trabajo. Y si yo no vengo a la iglesia porque estoy reguete enferma, de que probablemente tengo que ir al hospital,
Pero me quedo es para meterme con Dios y decirle: tú eres mi sanador. Yo renuncio a todo medicamento, le digo. Tú eres mi médico. Yo activo la sanidad ahora en mí. Y me pongo con Dios, porque ella es testigo y mi esposo. Hermano, yo no tomo pastillas, no me gustan. No me gustan los doctores, no me gusta el hospital. Rehúso ir a un hospital. Yo digo: Señor, el día que me toque morir, que yo me vaya como un pajarito, porque yo no quiero morir en un hospital, ni de una enfermedad. Llévame y ya. No me gusta. Este es mi refugio, la casa del Señor. Este es mi escondite, este es mi lugar favorito. Porque en los procesos que yo pasé con esta chica, que fueron 10 años peleándola, para los que estuvieron aquí el viernes, se lograra y verla. Y a lo mejor usted dice: la pastora es dura, esa mujer no llora. Hermano, es que yo era un mar de lágrimas. Si ella gritaba adorando, yo gritaba orando e intercediendo. Había momentos que yo le decía al pastor: llévate a Daniela por ahí. O yo llamaba a Bárbara: llévate a Daniela, que necesito meterme con Dios en mi casa. Y yo creo que si usted viera, mi casa estaba llena de aceite, ungida por todos los lados. Y ella me decía: me ungiste el cuarto. Mire, si yo pudiera coger un barril y echarle así a toda la casa, yo se lo echaba. Porque si ella gritaba adorando, yo gritaba orando e intercediendo. Pero Dios cumplió el propósito. Dios devolvió, Dios restituyó las lágrimas, el dolor, la desesperación. Porque había una fe que nunca se dejó morir. ¿Y sabes que Dios creó? ¿Quién es tu mejor amiga? Hey, ¿quién es tu mejor amiga? Ajá. Oh, ok. Ajá. Hablamos en casa. Eso provocó y creó que yo sea su mejor amiga. Que se pueda sentar conmigo y hablarme de cosas que a ninguna muchacha le habla. Espero. Eso provocó una amistad, una conexión que yo declaro, Joana, que va a ser con tus hijas. Dios lo va a hacer. ¿Lo va a hacer? Pero volviendo a José, hay algo que yo pude aprender de esta historia. Todos sabemos que después que estaba encarcelado, ahí él reveló unos sueños. Después Faraón comenzó a soñar unas cosas que ninguno de los hombres que él tenía pudieron interpretar. Y el copero se acordó que en la cárcel José les reveló un sueño a él. Y lo mandaron a buscar. Y José le pudo interpretar esos sueños. Y cayó en gracia y favor delante del faraón. Y fue el que manejaba los graneros del faraón. Sin embargo, donde estaba la familia de José, había una hambruna que se estaba muriendo. Y llegaron los hermanos de José, los que lo vendieron, a buscar de comer. Y José los reconoció. Yo me imagino el dolor de José, el recordar que lo vendieron a los 17 años y todo lo que pasó José para estar en la posición donde se encontraba en ese día. Y el tener que perdonarlos, el tener que aceptar el arrepentimiento de ellos para poder restituir lo que habían perdido. La familia
Pero yo pude entender que fue necesario para poder preservar su generación. Porque si no, su familia iba a morir. Y el único que iba a quedar iba a ser José. ¿Y sabe por qué Dios tuvo que sacarnos a nosotros de nuestros países, de nuestra nación, para preservar nuestra generación? Porque, como decía Fabiola, si nos quedamos, íbamos a seguir cargando las maldiciones generacionales. Y vamos a seguir con los mismos pecados que nuestros ancestros cargaban. Entonces nosotros somos los que vamos a restituir lo que le pertenecía a nuestros abuelos. Nosotros somos los que vamos a ir y arrebatar lo que nos pertenece por legalidad, por derecho, por identidad como hijos de Dios. Porque yo le dije al Señor, cuando yo entendí el mundo espiritual, yo le dije al Señor, mi papá era un alcohólico, murió del alcohol. Una muerte fea, la de mi papá. Cuando yo vi la muerte de mi papá, yo juré no tomar. Yo juré, porque lo vi morir del alcohol. Sangre por los ojos, la nariz, los oídos, por donde quiera. Nosotros alrededor de su cama, parado en la sangre de él. Yo tenía como 25 años cuando él murió. Y yo amaba a mi papá. Cuando él se enfermaba, mi desesperación era tanto que yo le decía, mira, yo te voy a coger y te voy a llevar al puente George Washington Bridge y te voy a empujar yo misma. Porque me ponía mal cuando yo lo veía botando sangre, devolviendo sangre, porque su hígado ya estaba 80% dañado. Y mi hermana me llamaba, papi está devolviendo sangre, y yo tenía que ir manejando a llevarlo al hospital porque no se quería montar en ninguna ambulancia. Y la policía al frente mío y yo detrás de ellos, abriéndome paso, porque él decía, nadie me va a montar en una ambulancia. Y se ponía grave. Y yo dije, mi generación, yo dije, mis hijos no van a tomar. José soportó muchas pruebas, celos, envidia, incredulidad, separación familiar, acoso sexual, pero confió en Dios. Y fue recompensado y rescató a su familia de la muerte. Restituyó su familia. Tuvo que ser separado para preservar a su familia y que continuara el legado. Y hoy te voy a enseñar dos tipos de restitución. Número uno, derechos. Dios te entrega derechos. Eres hijo de Dios, por lo tanto tienes derechos. Tienes identidad. Tú estás identificado como hijo de Dios. Y tienes legalidad. Tú eres legalmente hijo de Dios. Que nadie te diga lo contrario. Porque cuando tú aceptas a Jesús como su Salvador, te da derecho, te da identidad y te da legalidad. Que nadie te diga lo contrario. Que Satanás no te venga a susurrar y a decir que nadie te ama, que tú no perteneces aquí. Número 2, te restituye bienes y propiedades. ¿Sabes cuáles son esos bienes? Bienestar mental. Mental. ¿Sabes qué hay en la mente? Salud. Porque Dios te da paz. El único que te va a dar paz. No hay medicamento, no hay psicólogo, no hay consejero que te dé paz como te la da Dios. Tú tienes derecho a decirle al diablo, enmudece y callo todo pensamiento de Satanás.
aléjate de mí. Corto toda lengua. Callo y cierro toda boca que se ha levantado y que me está hablando. Y se van a miles de millas de distancia. Y hago un cerco de ángeles. Y de ahí no pasas. Así de fácil. Yo le hago, ¿cómo estás, Satanás? De ahí no pasas. Tú puedes gritar de allá, pero no me tocas. No me tocas ni tocas a los míos. Ya. Puedes rozarme por aquí, pero ni te atrevas. Ni te atrevas. No puedes. No tienes derecho. No hay puertas abiertas. No hay legalidad aquí. Yo soy hija de Dios. Tú eres creación. Digo, tú eres un monstruo. El bienestar, paz, amor. Soy amada. Soy amada por Dios. Y es lo que me importa. Soy aceptada por Él. Sé que me llamó, me escogió y me posicionó. Yo llego a un lugar, no a todo el mundo le voy a caer bien. I'm sorry for you. Lo siento por ti. Yo soy luz en las tinieblas que tú vives. Si no te gusta mi luz, te vas tú, porque llegué yo. Yo no me tengo que ir de un lugar. Si Dios me envió a ese lugar, me quedo. Se va el que estaba ahí. No me importa que tú llevas 3 años, 5 años en la compañía. Si yo llegué y tú eres tiniebla, se tiene que ir la tiniebla porque llegó la luz. Así de fácil. Y no es prepotencia, no es orgullo, es autoridad y poder. Porque cuando tú reconoces la autoridad y poder que tú portas, el enemigo se tiene que someter y huir. Entonces, si tú tienes a Dios, no debes de ir a un lugar con miedo y temor. Porque Dios me tiene que devolver lo que me pertenece. Lo que Dios le robó a mis bisabuelos, a mis abuelos y a mis padres por ignorancia, a mí no me lo va a robar, porque la palabra me va a enseñar cómo volverlo a tener. Dios me restituye gozo. ¿Sabes qué va a restituir Dios? Familia. ¿Qué propiedades Dios me va a restituir? Casas, finanzas, terrenos que le pertenecían a mis bisabuelos y los perdieron. No me importa si están en Colombia, en Inglaterra, en España, los voy a ir a reclamar. Si no los vivo yo, construyo y los rento. Y de ahí tengo finanzas para mi generación. ¿Escuchó? Si Dios no me quiere que vuelva a la tierra, construyo finanzas para mis hijos o hago una iglesia y expando el reino de Dios. Pero el enemigo no se va a quedar con esos terrenos. Dios va a recompensar todo lo que el agresor te debe y le hará pagar cada delito cometido en tu contra en el 2025. Pero tú tienes que creerlo. Hoy Dios te da el derecho de recibir restitución. Párate ante la corte celestial, pide una audiencia y solicítala. Porque a veces creemos que no lo merecemos. El enemigo a veces nos tiene así. Solamente tiene el dedito chiquito pisado y ya tú sientes que te tiene así. Dios quiere devolver lo que se nos fue quitado. Y termino con estos versículos. Joel 2:25. Les devolveré lo que perdieron a causa del pulgón, el saltamonte, la langosta y la oruga.
son unos insectos y unos gusanos que se comían la vegetación. Dice: les devolveré lo que perdieron a causa del pulgón, el saltamonte, la langosta y la oruga. Y yo lo creo. Deuteronomio 33. Entonces el Señor tu Dios te devolverá tu bienestar, tendrá misericordia de ti y te volverá a reunir de entre todas las naciones por donde te dispersó. Dios está dispuesto a devolver todo lo que perdimos. Pero Dios está buscando hombre y mujer valiente que se atreva a tener una intimidad y una relación con Él. Hombre y mujer que se atreva a predicar el evangelio. Hombre y mujer que le sea obediente, que sea sometido. Hombre y mujer que cuando Dios diga que no, acepte ese no. Hombre y mujer que cuando Dios diga sí, acepte ese sí. Porque es fácil cuando Dios te dice que no y tú haces lo que quieras. Es fácil. Es fácil venir a la iglesia, pero hacer allá lo que te da la gana. Así cualquiera es cristiano. Pero qué difícil es cuando Dios te dice que no y tú quieres que sea así. Que tú tengas que someterte a ese no, aunque te duela, porque quieres que te diga que sí. Qué difícil es que tengas que aguantarte años porque Dios te diga sí, hoy es el tiempo. Qué difícil es que Dios te diga: ese no es el hombre que tengo para ti, pero es el que tú quieres. Qué difícil es que Dios te diga: aguántate ese trabajo porque estoy formando tu carácter, estoy formando tu paciencia. Qué difícil es que Dios te diga: aguántate ese apartamentito porque estoy formando tu fe, estoy formando que seas agradecido, agradecida. Qué difícil es, Nosotros llevamos 13 años en el mismo apartamento. Y hace años que Dios me ha profetizado una casa. Tengo 13 años en el mismo apartamento. Luis fue a mi casa, ¿verdad, Luis? Y Luis vio cómo yo vivo. Tienes que volver porque ya lo cambié. Si vas ahora no lo conoces. Nosotros dormimos en el basement de mi apartamento. Y tenemos como 15 años que Dios nos prometió una casa. Y digo: Señor, ¿cuándo? Jason y Fabiola, ¿saben? Jason y Fabiola vivieron en el basement. ¿Y saben cómo vivo? Pero ya fueron como se ve, ¿verdad? Ya ven cómo lo cambié. Y ellos saben cómo yo vivía. Porque no es el tiempo de Dios decirme: ya puedes comprar la casa. Y pacientemente he esperado en Jehová, porque es que la quiero con piscina. No es cualquier casa. Ahí es el jangueo los veranos. Pacientemente. Hubieron tiempos de desespero, pero yo sé que Dios va a restituir lo que me pertenece. Hubieron tiempos en que en mi casa, no voy a decir que no había que comer, pero hubieron tiempos que pasábamos, mire, hubo un tiempo que yo tenía un matre y no se ría, que estaba en el piso y teníamos una gata y la gata entraba por un lado y salía por el otro. Se puede reír, pero así estuvimos, los matres en el piso. Mi vecino me tuvo que dar unos muebles porque nos sentábamos en las sillas que se usan en el verano en el parque. Sí, pero pacientemente esperé en Jehová. Y apenas en este año me compré unos muebles. Sí, porque Dios está restituyendo.
por la fe, la paciencia, la obediencia. Obedecer a Dios es una llave súper importante y poderosa. Duele obedecer a Dios y esperar a Dios. Esperar en Dios duele, pero yo he visto los resultados. El yo ver a mi mamá el viernes, mi mamá le sirve a Dios, ella le sirve a Dios, pero verla en mi iglesia, es una victoria, hermanos, porque ella no deja su culto, como le dicen ellos, ella no deja su culto ni su iglesia, pero el ver a mi hijo aquí levantando la mano y humillado adorando a Dios, eso es una victoria para mí. Llorando en la presencia de Dios, eso es una oración contestada. Eso es una restitución. Porque lo que hizo el pastor Jared anoche, eso hacía mi hijo. Él le predicaba a Wilma. ¿Te acuerdas, Wilma? Wilma es mi testigo. ¿Cómo era mi hijo con los jóvenes? Y eso es una victoria, una oración contestada. Pacientemente esperé en Jehová. Dios está restituyendo. ¿Qué le pedí a Dios en el año 2025? Ver a mis hijos sirviéndole. Restituye lo que dijiste. Lo que el diablo me ha robado en ellos, restitúyelo otra vez ya, Señor. Y usted tiene que pelearlo en lo espiritual. Oración, intercesión, ayuno y adoración. 4 almas poderosas. Pero si usted no las usa, el diablo, ahí están cogiendo, miren, telas de arañas. Telas de arañas. En vez de levantar las manos, andamos así, con el dedito. Levantemos las manos para adorar al Señor. Póngase de pie entonces y vamos a adorarlo. Y dígale: Señor, en este día yo declaro que tú restituyes todo lo que fue robado a mis ancestros. Hoy yo llamo a mi generación adoradores en espíritu y en verdad. Donde quiera que estén mis hijos, mis hijas, yo envío esta palabra. Tú sanarás, tú libertarás todo lo que se comió el enemigo, lo que destruyó. Hoy se arregla, se ordena, se sana, se liberta. Activo una palabra profética sobre ellos.